Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Gel Dolls. Este vídeo no va a ser una review como más o menos a lo que os tengo acostumbrado casi todas las semanas. En este vídeo lo que voy a hacer va a ser explicar la historia de mis personajes. Lo quiero hacer porque entre este mes y el que viene me tienen que llegar dos muñecos de Ring, que son los dos con los que en cierta manera se inicia en esta historia, que serán Leoyama y Virgo. Y bueno, más o menos os quiero contar los personajes con los que más o menos van más en la historia, cuál será su función y por qué he elegido esos moldes. Como ya he comentado en otros vídeos, todas mis muñecas tienen un personaje y cada uno de esos personajes forma parte de una historia. Tengo tres historias diferentes. Particularmente tengo una, que es de la que hablaré hoy, que es donde hay más personajes. Es la historia donde están mis ángeles, demonios, brujas, dioses y seres sobrenaturales. Pues bien, el inicio de esta historia no empezó realmente con los personajes de los que voy a hablar hoy. Empezaron con Akuma y Susaku en sus antiguos cuerpos. La historia fue creciendo, fue variando y fue creciendo hacia adelante y fue creciendo hacia atrás. La historia no podía empezar en el demonio Akuma y la diosa Susaku. De algún sitio tenía que haber salido Susaku, de algún sitio tenía que haber salido Akuma. Y bueno, me puse a hacer el árbol genealógico un poco y empezaron a aparecerme personajes. Empezaron a aparecerme muñecas que se adaptaban a esos personajes y dije, pues voy a hacer a toda esta extensa familia. Y poquito a poco han ido apareciendo los moldes que se adecuaban. Unos de los personajes que tenía ya con más tiempo esperando sin saber dónde meterlos eran Adnaquiel, que había comprado varios moldes para él, pero cuando llegaban no me satisfacían lo suficiente y los adquirían otros personajes. Y para Abaddon. Abaddon sí que no había tenido personaje en ningún momento, no había tenido su molde aún. Y fue cuando salió el Leoyama de Ring. Leoyama es un BJD que es bastante alto, es un Ringgrow. Y bueno, como se puede observar en la foto, el muñeco lleva un fullset bastante llamativo. Tiene la cara de monstruo, tiene cara humana, luego tiene lo que es el cetro, toda la pieza del hombro. No sé, es como bastante imponente y bastante demoníaco. Yo me lo quiero quedar con la cara demoníaca. Y bueno, pensándolo así dije, hostias, este muñeco me gusta mucho y este muñeco encaja perfectamente con las dos compañeras que tiene. Sus dos compañeras son una cabeza supia en un cuerpo de Liki, es una muñeca bastante alta y su personaje es Lili. Y la otra compañera que tiene Leoyama, que su personaje se llama Abaddon, es Luzbel. Luzbel es un regalo celestial. Es un ángel que crearon específicamente para que fuera una compañía para el rey del infierno. Lo hizo sin consultarle, lo hizo sin mirar si iba a ser adecuado para él o no, pero aunque la gente no lo entienda, los demonios también tienen su corazón y bueno, se enamoró de las dos y convive con las dos, conviven en armonía y son felices juntos. Todo esto detrás también tiene una trama al final de que todos los demonios acabaron sellados y hubo una gran masacre, pero eso es una cosa que explicaremos más adelante. Y bueno, y luego por otra parte tenemos a Virgo, que es Adnaquiel, que sería como en el imaginario cristiano lo que sería como Dios. Dios también recibió unos presentes, recibió como compañía una bruja. Esa bruja se llama Cassandra la Nuit, es otra Belle de Jourdol, como ya se sabe tengo predilección por las Belles de Jourdol. Y bueno, él decidió que esa creación no era suficiente para él, se rehusó a quedarse con ella, por lo cual el personaje de Cassandra siente un gran abandono y bueno, ha decidido que quería entregar su futuro a no estar con nadie, ser una persona sin amores, sin relaciones, pero que quería ayudar
y por eso decide coger y hacerse maestra de magia, pero se vuelca en los alumnos humanos. Ahora mismo me he hecho yo un personaje de mí misma, introduciéndome a mí misma en la historia, con una Eva de Ippelhaus, que se la cogía un chico de Facebook, os pondré por aquí el enlace también, y la verdad es que viene perfecta. Y bueno, me he introducido yo a mí misma en la historia y la verdad es que es divertido porque, no sé, he hecho que un personaje que en un principio era solitario y que era una bruja tuviera un destino. Y bueno, también, como ya os comenté alguna vez, soy una persona con tendencia a estar enferma casi siempre y bueno, es una pequeña forma de poder ver el mundo, todo ese mundo que no puedo ver, pues lo veo a través de ellas y la verdad es que me hace bastante feliz. Y bueno, os sigo contando sobre Virgo. Virgo viene en full set y sus compañeros serán en este caso una Gaia de Gem of Doll que le he pedido a Yori Dolls, que la verdad nunca he estado tan contenta con una dealer como con ella. La verdad me va explicando cómo va todo, si tiene noticias, si no las tiene. El tema de los pagos me lo ha facilitado muchísimo, la verdad es que me siento muy cómoda con ella. Y bueno, y su otro compañero está pues por aquí, no sé si lo enfoca la cámara, y es un Puss in Boots de Zoom al que le hizo la ropa Simon Orlais y bueno, también le hicieron unas alas. Y la verdad es que estoy muy contento de él porque la verdad es que se ve súper majestuoso y cuando lo tengo colocado en la vitrina así justo en el medio para que cuando llegue Virgo y llegue Gaia, que serán Meridiana, que es el nombre que va a llevar, y cuando llegue Adnaquiel, pues estén protegidos por las alas del sirviente de Adnaquiel. Que este personaje es ya un paso hacia atrás para poder explicar un trocito de la historia con la cual empecé, que es la historia de Azazel, de Akuma, de Izdahut, porque este ángel, que es el compañero de Adnaquiel, que se llama Azrael, es el papá de Azazel. Y bueno, la verdad es que es una historia que es bastante controvertida. Os intentaré meter por aquí, sí, justo aquí que estará la pantalla, un árbol genealógico. No os aseguro que sea perfectamente entendible, ¿sabes? Intentaré poner cosas como dibujos de unos anillitos si está casado, o de un corazón, o no sé, símbolos. Miraré cómo se hace un genograma para hacerlo bien, porque son muchos personajes. Os he soltado ahora un montón de nombres y os vais a quedar what the fuck. Pues bueno, esto es un poquito de lo que os quería explicar. Espero que también los podáis identificar ya un poquito con el nombre cuando os ponga también las fotos, los nombres. Siempre podéis pasar por Insta, porque allí en el Insta también tengo fotos suyas con un trocito de la frase que irá en la historia o con alguna pequeña cosita de sus personajes. Yo la verdad es que este tema de las BJBs, hacer sus historias y tal, es una de las cosas que más me ayudan cuando tengo ansiedad. Cuando estoy saturada de trabajo, cuando estoy saturada de estudios, pues me tomo, no sé, 20 minutos, media hora, paro, cojo mis muñecas y las trasteo un poco, les arreglo la ropa, les arreglo el pelo y bueno, me separo un poco de todas las obligaciones y entonces me digo, hostias, voy a escribir un poco y entonces les hago las fichas de personaje. Estoy pendiente de acabar las fichas y empezar a escribir la historia porque la verdad es que quiero tener la historia toda escrita de mi puño y letra. A lo mejor algún día me digno a editarla si considero que vale la pena, porque tampoco yo soy una escritora profesional, no es mi trabajo realmente. Yo me dedico a ilustrar y soy informática también, así que el escribir es más bien un hobby, no me planteo ni siquiera esto como un oficio, pero lo uso como manera de ser feliz y la verdad es que descargar emociones negativas y plasmar emociones positivas, borrar recuerdos, crear nuevos momentos con las muñecas, es una de las cosas más sanas que yo he tenido nunca. Y por eso es por lo que a mí me gusta tanto este hobby, también por lo que empecé el canal y es por lo que cada semana hago los vídeos y las hago con ilusión, porque yo las hago pensando en mis personajes, os explico cómo posan y tal, pero esto es un poquito más,
como diría, esto es un poquito más meterme ya en mí, sacar un poquito de mí. Y a ver, en sí estoy haciendo este vídeo como experimento, porque, a ver, si no os gusta no voy a coger y os voy a atiborrar de historias de mis muñecos, obviamente, pero si os gusta, no sé, ¿qué os parecería la idea que de cada 4 vídeos que hago en el mes, uno, por ejemplo, lo dedica a la historia? No sé, me lo podéis dejar en comentarios y mira, si esto funciona bien, podemos hacer un poquito la historia. Y si alguna vez queréis, no sé, ahí quedar, hacer fotos, que introduzca algún personaje como cameo en la historia, tampoco me importaría, ¿sabes? No sé, me gusta nutrir el hobby con vivencias con varias personas. No es algo que me guste tampoco vivirlo yo sola, ni hacerlo yo sola. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Siento que he hablado mucho y os he enseñado muy poco. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Y de lo que voy a hablar de la semana que viene, ya que os he introducido que tenía el personaje mío de Apple House, os voy a hacer una review comparativa de Apple House en la que también mostraré el unboxing a cámara rápida de lo que me llegó la semana pasada. Y bueno, estoy realmente contenta y bueno, tengo ganas de enseñaros esa review. Así que hasta pronto y nos vemos en una semanita más.